Muy bien, sean bienvenidos. En esta oportunidad haremos un video que va dirigido tanto para tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado. Cabe recalcar que todos ellos van en diferente nivel de los temas, pero aprovecharé ya que este tema se ve en todos esos grados, entonces aprovecharé de desarrollarlo en este video y en su momento pues lo estaré explicando en clase a su tiempo, ¿verdad? ¿Para qué semana está recomendado este contenido? Está recomendada para la semana 4, que va desde el lunes 9 de febrero al viernes 13. Fecha bastante enigmática para el cine estadounidense. Como dato curioso. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a discutir? El tema que vamos a discutir, se supondría que hemos finalizado lo que es la unidad 1 y nos nace una pregunta. La pregunta que queremos responder en este video es, ¿cómo cambiaría mi vida sin informática? Una pregunta muy interesante. Para ello nos vamos a trazar algunos objetivos. Los objetivos van a ser que ustedes como estudiantes puedan reconocer la importancia de la informática en su día a día, en su vida cotidiana. También que puedan a argumentar con ejemplos concretos. Argumentar básicamente es dar una opinión acerca de un tema con la intención de que la otra persona sea convencida de lo que uno está afirmando es verdadero, es correcto. Y la otra sería que desarrollemos un pensamiento crítico y tengamos bastante creatividad a la hora de hacer esto. El debate empezaríamos con la siguiente pregunta. Imaginemos que mañana desaparece toda la informática del mundo, por diferentes razones. ¿Qué pasaría con su vida? ¿Qué pasaría con nuestra vida si de la noche a la mañana desaparecieran computadoras, teléfonos, televisores, eh, radios, todo medio de comunicación? ¿Cómo sería? Lo ideal sería dividirlo en dos grupos. Uno que defienda que la vida sería mucho más difícil y el otro que argumente que la vida podría ser mejor, con cambios, pero mejor. Eh, y para eso podríamos hacer algunas rondas. Vaya, dejando así un poco más abierto el panorama. ¿Por qué algunas personas dirían que la vida sin informática sería más difícil? Por todo lo que tendríamos que hacer nosotros. Un ejemplo sencillo. Hoy en día con un teléfono inteligente o cualquier teléfono, no tenemos la necesidad de memorizarnos el número de nuestra mamá, de nuestra abuela, de nuestra tía, de nuestro primo, de nuestro sobrino. Antes era muy común que nosotros conociéramos al menos unos 10 números de memoria, sin ningún problema. Hoy es muy común que una persona ni siquiera se sepa su propio número, porque el cerebro se ha acomodado que no es necesario memorizar esos números, porque en un teléfono se guarda esa información. Entonces, en ese caso, imagínense, una emergencia, sería bien difícil recordar esos números, aunque estamos mencionando que pues no existiría la informática, así que no existirían teléfonos, ¿verdad? Solo lo pongo ese ejemplo para que vean una tarea que antes era tan sencilla de hacer, hoy básicamente no la hacemos, sino que lo hace un teléfono por nosotros. Y ahí entraría a argumentar el otro equipo, que él diría, antes poníamos más a trabajar nuestro cerebro, ya que hacíamos las cosas por nosotros mismos. Y muchas veces las soluciones que encontrábamos eran mejores, más creativas, más especializadas. Aunque claro, eso requería tiempo. Entonces por ahí vendría el debate. Más o menos esa sería la incógnita, perdón, a responder. Y lo podríamos dividir en rondas. La primera ronda podría ser la vida cotidiana. ¿Cómo cambiaría esa área? El primer equipo diría, ¿qué pasaría sin celulares? Con los videojuegos, redes sociales, tareas escolares en línea. Recuerden que el primer equipo está argumentando que todo sería más difícil. Sin celulares no habría comunicaciones, no habría acceso a la información, no habría más productividad como tenemos hoy en día. Sin videojuegos, alguien podría decir que habría más estrés. Sin redes sociales, habría menos comunicación y sería mucho más difícil realizar las tareas escolares. Algo que ahora quizás podemos hacer en qué cuestión de unos 30 minutos, una tarea bien elaborada, analizando correctamente la información, nos llevaría horas, incluso días.
el poder realizar una tarea. Y el otro equipo que argumentaría. Podría decir que sin celulares tendríamos menos distractores, tendríamos menos eh, formas de perder el tiempo, como jugar videojuegos, que claro, está bien siempre y cuando se tenga la medida correcta, ¿verdad? No exceder, no irnos a los límites o los extremos. Y las redes sociales podría argumentar lo mismo, que muchas veces el algoritmo lo que promueve es contenido que pues en lugar de edificar la mente, vamos a usar esa palabra, o fortalecer o nutrir la mente, está promoviendo contenido basura. Entonces, fácilmente alguien podría argumentar, la vida sería mejor sin redes sociales. Y hasta cierto punto, pues tendría razón la persona al expresarlo desde ese punto de vista. Y con respecto a las tareas escolares, podría mencionar, sí o sí el estudiante tendría que realizar su tarea y él estaría aprendiendo, ya que estaría obligado a hacer sus propias tareas. No tendría una IA que haga todo por él y que básicamente le quita esa oportunidad de aprender. Entonces, como pueden ver, la primera ronda pues estaría bastante interesante implementándola a ese punto. Ambas posiciones tienen sus argumentos y tienen su veracidad en cómo expresan sus ideas. ¿Cuál sería la segunda ronda? La segunda ronda tocaríamos el tema de la escuela y el aprendizaje, que anteriormente ya se dieron unas pinzadas de ese tema. Recuerden que el primer equipo argumenta que todo sería más difícil. ¿Cómo afectaría la educación sin computadoras, pizarras digitales? Sé que esto tal vez no es tan problemático porque en la escuela no hay pizarras digitales, aunque sí se utilizan bastante en otras instituciones, otros países, y plataformas de tareas. Lo que dirían es que sin computadoras el tiempo sería más prolongado. Habría que profundizar más en bibliotecas y el conocimiento pues sería más escaso. Sin pizarras digitales tendríamos que volver pues a escribir, borrar y tendríamos problemas a veces, un ejemplo. A la hora de escribir, un maestro, a veces los estudiantes no le comprenden la letra o no le comprenden lo que trata de dar a entender. Y sin las plataformas digitales, pues sería más difícil tanto recibir tareas, enviar tareas y saber que esas tareas están realizadas correctamente o llevar un registro de ellas. En la escuela y el aprendizaje, pues el aprendizaje sería más lento, más cansado, diría alguien por ahí. Pero recordemos que el otro equipo argumenta que todo sería mejor, aunque tendría sus limitantes. Se podría aprender igual con libros, cuadernos y clases presenciales. Ahí mencionan que se centraría más en leer, cosa que hoy en día se está perdiendo poco a poco esa costumbre, ya que muchas veces por lo rápido que nos da la información la IA y los contenidos que nos da, nosotros solo vamos, copiamos, pegamos, pero si nos preguntan qué aprendimos, básicamente no aprendimos nada, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo para leer o borrar los comentarios innecesarios. Entonces, aquí nos está diciendo que a la hora de leer, yo tendría que no tardarme 5 minutos, sino que tardarme horas en encontrar el libro correcto, encontrar la información que yo necesito y yo tendría que usar más mi cerebro para analizar cada parte del libro, ver qué me han pedido en la tarea y qué no me han pedido. Y las clases presenciales reforzarían de manera bastante importante ese contenido. Entonces, de esa manera podríamos finalizar lo que es la segunda ronda. Ambas posiciones tienen sus argumentos, pero pasaríamos a la ronda definitiva. La ronda definitiva sería el futuro y el trabajo. El primer equipo argumentaría lo siguiente. ¿Qué trabajos desaparecerían sin informática? Uno de ellos mencionaría los programadores. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasaría si desaparecieran los programadores? Desaparecerían todos los sistemas creados. Por ejemplo, eh, una página web que tiene una tienda para promover su comercio en línea, desaparecería. El hacer compras en línea desaparecería. El poder tener un servicio en la nube desaparecería, el streaming desaparecería. Todo lo que tiene que ver con el software, básicamente, desaparecería si no hay programadores. Los diseñadores, de igual manera, desaparecerían en gran manera. No se,
no se podría hacer el marketing que se tiene hoy en día. Sería mucho más tardado, mucho más costoso. Y los médicos tendrían que volver a métodos más primitivos. Por ejemplo, sin informática, sin tecnología, se perdería la manera de realizar bastantes estudios o exámenes al cuerpo humano. Sería bastante complicado esa área. Incluso podríamos argumentar que las muertes lo más seguro que aumentarían. Y ahí entraría el equipo B. ¿Qué trabajos se podrían fortalecer? Ya el otro equipo mencionó todo lo que pues sería de cierta manera bajo, pero habrían trabajos que fortalecerían, por ejemplo, la agricultura. Todo se haría más artesanalmente, lo vamos a decir de esa manera, y eso haría que muy posiblemente los productos subieran su costo, mejorando la economía de pues, los agricultores. De igual manera, los oficios tradicionales, que tal vez hoy en día por la industrialización son vistos no tan importantes. Un ejemplo sencillo, un zapatero, hoy en día no es tan importante, lo vamos a decir así con todo el respeto, gracias a que hay una industria que fabrica ese producto en masa o en cadena. Pero si eso desapareciera, pues el trabajo que él realiza sería más cotizado, más importante. De igual manera, trabajos sencillos tomarían más relevancia y más importancia. Entonces, cualquier tipo de oficio que se aprendiera sería de gran importancia, no solamente aprender ese oficio, sino que ejecutar esa labor y ir transmitiendo ese conocimiento. Básicamente sería como una cadena. Alguien aprende algo, trabaja y comparte ese conocimiento. Entonces, como podemos ver, ambas posturas tienen argumentos bastante interesantes para enfatizar cómo sería la vida sin informática, si sería mejor o si sería peor. Y por último nos hace una sugerencia. La sugerencia que nos hace es que podamos enfatizar o realizar un pequeño drama de unos 2 minutos. El tema que sería el drama es un día sin informática. Cómo sería levantarse, cómo sería ir a la escuela y cómo sería comunicar. Y el equipo B lo que podría hacer es un día feliz sin informática. Cómo se divertirían, aprenderían y trabajarían. O sea, uno mostraría más que todo un lado negativo de vivir sin la informática y el otro mostraría lo que es un lado positivo de vivir con la informática. Y por último, podríamos cerrar con una pregunta. ¿Qué cosas de la informática son realmente indispensables y cuáles podríamos reemplazarlas? Una pregunta muy interesante. Yo diría que muchas de las herramientas tecnológicas que ayudan a que el ser humano pueda tratarse y curarse hasta cierto punto vendrían siendo indispensables, ya que al no tener acceso a ellas, pues muchas personas pues no se podrían diagnosticar a tiempo y eso generaría más muertes. ¿Y cuáles podríamos reemplazar? Yo creo que el entretenimiento es algo que es verdad, nos entretiene, pero a veces las ideologías o los pensamientos que trata de meter en nosotros son más perjudiciales que beneficiosos. O sea, a largo plazo el beneficio que nos genera es más como les digo, un daño que un beneficio. Entonces, yo creo que son cosas que podrían ser reemplazables. Por ejemplo, yo soy de una de las personas que si no existieran los videojuegos, me tendría que dedicar a otra cosa, no sé, aprender a tocar un instrumento o desarrollar más un interés mío, o incluso leería más libros, cosa que a veces hago poco tiempo porque le dedico más a los videojuegos, por decir algo. Y en conclusión, recordemos que la informática no es solo tecnología, sino que es una herramienta con la cual nosotros vivimos, convivimos con ella, aprendemos y trabajamos hasta cierto punto juntos. Y aquí ejemplos que podríamos dar de cosas que a lo mejor podrían ser reemplazables, como TikTok, YouTube, tal vez, videojuegos, WhatsApp, podrían ser cosas que se pueden reemplazar hasta cierto punto, como les vengo mencionando, ¿verdad? Ya que el ser humano hubo un tiempo que vivió sin TikTok y no falleció en el intento, o sin YouTube, también no falleció. Recordemos que YouTube, si no me equivoco, es del 2004, más o menos tiene unos 22 años. Muchas personas yo sé que no se imaginan una vida sin YouTube,
pero muchas personas han vivido una vida sin YouTube y no ha pasado nada, por decirlo así. Eh, y podríamos sugerir una solución creativa. De un ejemplo, si no existiera cualquiera de estas redes sociales o plataformas, ¿qué solución propondríamos nosotros para seguir adquiriendo conocimiento, por decirlo así, o por poner un ejemplo? Y por último, una frase motivadora podría ser: ¿quién se atreve a defender que sin informática la vida sería mejor? O lo contrario. Y por último, podríamos llegar a un consenso de qué grupo convenció más, si el que argumentaba que la vida sería peor sin informática o el que argumentaba que la vida podría ser hasta un punto mejor sin la informática. Eso sería lo que discutiríamos en una sesión, si Dios así lo permite, y luego entraríamos a ver algunos casos reales de cómo la informática ha beneficiado esas áreas. Lo primero que menciona es la educación en línea. La informática permite que las clases no solo sean en un salón físico, sino que también en Internet. Gracias a las computadoras, tablets y celulares, los estudiantes pueden aprender desde casa. Yo siempre lo que busco incentivar en mi materia es exactamente eso, que la educación sea en línea. ¿Por qué motivo yo lo hago de esa manera? Porque yo estudio en línea. Mis estudios universitarios de esa manera los llevo. Y yo sé que más de algún estudiante muy posiblemente lo haga de esa manera. Entonces no está de más que él empiece a sentar las bases para adaptarse a esa metodología. Porque en su momento no lo voy a negar que cuesta acostumbrarse a aprender de esta manera. Pero es una manera que pues también se puede lograr y también se puede llegar a dominar. Y aquí unos ejemplos que tenemos es: durante la pandemia, muchos niños siguieron estudiando por Zoom, Teams o Google Classroom. Yo sé que aquí tal vez pueden haber algunas quejas de muchos que pueden decir: para ese tiempo casi que no se aprendió. Todo dependió del maestro que impartió las diferentes asignaturas y cómo lo hizo, diría yo. El problema no fueron tanto las plataformas, el problema tal vez sería quién impartió esos conocimientos. Pero bueno, los maestros enviaban tareas por correo electrónico o plataformas digitales, tomando de referencia lo que mencionamos anteriormente. Y podían verse videos educativos, por ejemplo en YouTube, o hacer ejercicios interactivos, pedir la participación de toda la clase a través de las diferentes plataformas. Una pregunta importante sería: ¿qué habría pasado si no tuviéramos la informática durante la pandemia? ¿Se habría paralizado el adquirir conocimiento? Una pregunta muy interesante. ¿O qué solución se hubiera dado? Una pregunta para pensar y para discutir. ¿Cómo habríamos aprendido? Lo más seguro es que si no hubiera existido la informática, pues hubiera sido bastante complicado, ya que las economías se hubieran endeudado más, ya que hubieran tenido que mandar todo ese conocimiento a través de un libro. Y hubiera sido mucho más difícil porque no hubieran podido enviar a alguien a explicarlo. A lo mucho lo más que hubieran podido hacer es enviar a alguien a repartir esos libros, pero no a explicar esas clases. Entonces hubiera sido más responsabilidad de los padres el estar ahí pendientes y enseñando básicamente a sus hijos, tomando referencia a los contenidos que estaban desarrollados en un libro. Hubiera sido la solución que yo propongo, ¿verdad? El tema 2 que aquí sugiere es la banca digital. Dice que la informática cambió cómo usamos el dinero. Hoy es muy común que hayan personas que no usen efectivo. Muchas personas prefieren andar una tarjeta de crédito, de débito, y de esa manera realizar las compras que ellos consideren pertinentes. Antes todo era efectivo o cheques. Ahora con la banca digital podemos pagar y recibir dinero desde el celular, la computadora o cualquier dispositivo inteligente. Ejemplo de ello: cuando vamos a pagar cualquier servicio como el agua, la luz, el internet, no es necesario ir a esos establecimientos para hacer el pago correspondiente. Antes habría que hacer una fila, pagar y perder bastante tiempo. Hoy en día ya se me va a vencer el recibo de la luz, quiero pagarlo. Vamos a una aplicación afiliada con nuestro banco, ponemos el NIC del recibo de la luz o escaneamos el código de barra, lo que se haga más fácil. Nos aseguramos que nuestra cuenta tenga el saldo necesario y hacemos la transferencia, hacemos el pago y todavía nos cae una confirmación de que hemos realizado el pago. Entonces todo en cuestión de minutos.
Algo que antes nos tardábamos horas o había que trasladarnos a un lugar, ahora lo hacemos en segundos o minutos. Se pueden enviar remesas desde otros países en segundos. Fácilmente puedo hacer una transferencia desde mi teléfono, no necesito ir a un establecimiento. Y al igual, puedo cobrar una remesa sin necesidad de ir a un banco y transferirla a mi cuenta directamente en cuestión de segundos. Incluso existen tarjetas digitales para comprar en línea y ahí tenemos ejemplos que se pueden hacer compras en videojuegos, música, ropa. De tarjetas, un ejemplo, en la Play Store tiene su propia, vamos a decirlo así, tarjeta con la cual usted compra, no sé, 20, 30, 40 dólares en consumibles en la Play Store. Y de esa manera usted puede hacer diferentes transacciones o pagos en juegos que usted tenga el interés. Y otro ejemplo, Super Selectos. Super Selectos tiene sus propias, creo que le llaman gift card, que usted, un ejemplo, le quiere dar un regalo a alguien, pero no sabe qué regalarle, le regala una gift card de unos 40 dólares. Y la persona puede ir a Super Selectos, canjear esa gift card y hacer compras en valor de 40 dólares, de 20 dólares, dependiendo del valor que tenga esa tarjeta. Entonces a eso hace referencia básicamente ahí. Eh, una pregunta interesante sería, imagina que tus papás tuvieran que hacer fila 2 horas en el banco cada vez que pagan. ¿Qué cambiaría en su vida? Muy posiblemente tal vez se encontrarían con alguien que llevan años sin ver. Entonces, eso podría transformar su vida hasta cierto punto. Reencontrarse con alguien que veía hace años que no veía y por cosas del destino, porque estaban haciendo una fila, pagando algún servicio, se lo volvieron a encontrar. Esa es una de las cosas que tal vez se ha perdido hoy, la interacción con muchas personas. Eh, y el último tema a discutir, el último caso real, sería las redes sociales. Las redes sociales, aquí menciona que son espacios digitales donde las personas comparten fotos, videos, mensajes y se comunican con amigos y familiares. Y los ejemplos que tenemos sería WhatsApp. Muchos lo usan para hablar con familiares que viven lejos. TikTok o Instagram. Muchas personas lo que hacen es compartir videos, aprender bailes o ver tutoriales. Y en YouTube, muchas personas lo que hacen, pues siguen canales de diferente índole, de entretenimiento o lo mismo, o ver tutoriales. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Si no existieran las redes sociales, ¿cómo se comunicaría con sus amigos? ¿Cómo compartiría sus fotos o sus videos? Muy posiblemente tendríamos que andar con una pequeña cámara, el tomando o el captando esos momentos y más adelante, pues, se iría ese negocio de poder estar imprimiendo esas fotos o revelando, como creo que era el término que utilizaba. Entonces yo creo que esa sería la manera, pues, que se seguiría almacenando recuerdos y lo más seguro que, pues, todos creo que tenemos un álbum familiar donde lo hemos mostrado a un amigo, a un familiar, de cómo éramos antes y cómo nos vemos hoy. Entonces yo creo que esas serían las maneras que seguiríamos almacenando recuerdos. No es como que sin redes sociales todo fuera un colapso. No sería el caso. Como hago hincapié, la humanidad ya ha vivido mucho tiempo sin estos recursos y tampoco se extinguiría si no los tuviera nuevamente. Eh, ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos dividir la clase en 3 grupos y cada uno pues argumentar tal como yo lo he hecho con el tema que se le ha sido asignado. Se le asignaría el tema y ustedes tendrían que argumentar todo lo que yo he mencionado. O fácilmente podríamos hacer un pequeño drama de cómo sería la informática en esas áreas y hacer el drama en lugar de ponerlos a dialogar. También podría ser una opción. Y también podríamos hacer una votación de cuál área pues ha sido más beneficiada de las 3 que hemos mencionado gracias a la informática. O viceversa, cuál sería más afectada si no existiera la informática. Bien, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Si Dios permite, nos estaremos viendo en una próxima. Y no me queda nada más que agradecer por haber visualizado el contenido y estar pendiente de sus clases.